¿Qué tal amigos? Nuevamente estamos por acá y en esta ocasión vamos a ver lo que se refiere a lo que son las canalizaciones y los ductos para usados tanto, bueno, los usan para datos, en este caso también nosotros lo vamos a contemplar para lo que es los circuitos cerrados de televisión, que prácticamente es lo mismo. Bueno, vamos a empezar con los tubos de conduit. Y bueno, tenemos conduit que son de metal y también tenemos otros que son de plástico. Son usados para contener y proteger los conductores tanto eléctricos o de datos. Estos son usados en las instalaciones. A nosotros nos ha tocado usarlos principalmente en empresas o en naves industriales. También nos ha tocado trabajar con este tipo de material en lo que, bueno, con todo lo que se refiere a los tubos, a las canaletas, a las rejillas, principalmente a los tubos y a las rejillas. Los hemos utilizado, nos ha tocado utilizarlo en algunas instalaciones para algunos hoteles y algunas naves industriales principalmente. Entonces tenemos el tubo de PVC, es hecho de un material de termoplástico. Este es resistente y rígido, puede estar en ambientes húmedos y soporta algunos químicos. Por las propiedades del termoplástico es autoextinguible a las llamas, no se corroen y son muy ligeros. Siempre es importante tener en cuenta dónde se van a ubicar y considerar las especificaciones técnicas del fabricante. Existen de pared delgada o pared gruesa, se le llama. Por lo regular nosotros usamos el de pared gruesa, principalmente si van a quedar sobre el piso, porque al final de cuentas alguien va a pasar por ahí y bueno, entre más resistentes sean, mucho mejor, ¿verdad? Casi siempre el que usamos es el metálico cuando va a ir sobre el piso, o si va a hacer este tipo de tubo los encoframos en concreto, es decir, le echamos una capa de concreto. ¿Para qué? Pues para que ese concreto proteja el tubo también, ¿verdad? Entonces así es como lo vemos. Después tenemos el tubo MT, o lo que es metálico de pared delgada. En sus extremos lo vamos a caracterizar porque en los extremos no tiene roscas, ¿sí? Utiliza algunos accesorios para hacer las conexiones. Podemos encontrar coples, conectores, curvas, en fin, entre otros elementos por ahí. Cabe registros, algunos registros también. Y bueno, este tubo lo podemos moldear o manipular fácilmente utilizando una herramienta que sirve para curvar precisamente los tubos, que aquí la puse una foto, es esta. Ay, mi flecha me quedó medio fea. Es esta que tenemos aquí. Aquí se le coloca lo que viene siendo un tubo. Ese tubo nos sirve para hacer palanca y aquí nosotros colocamos el tubo, vamos haciendo palanca, vamos pisando aquí y lo que vamos propiciando es que este tubo empiece a tener una curvatura. Esto lo podemos hacer solamente con este tipo de tubos, que es de pared delgada, conduit metálico de pared delgada, o también conocido como EMT. Bien, ahora tenemos lo que es el tubo IMS, que es también metálico, pero tiene una pared mucho más gruesa. Estos tubos son más resistentes a los daños mecánicos. Debido al grosor de sus paredes, son más difíciles de trabajar que los EMT. En ambos extremos vienen con una rosca. Estas roscas lo que permiten es enlazar con conectores roscados, que es como coples o niples. También se le pueden hacer las roscas de manera manual con una terraja, se le llama. Y en este caso si le llegas a hacer rosca a uno de esos tubos, pues debes de limpiarlo muy bien de tal forma que no le vayan a quedar ahí como
tipo rebabas, y pues para que puedas enroscarlos con algún otro elemento. Este tipo de tubos, por su pared más gruesa, pues no los podemos doblar tan fácil como los otros, en dado caso que los quisiéramos doblar. De hecho, nosotros cuando hemos utilizado este tipo de tubos, pues no los doblamos. Lo que hacemos es utilizar registros para pues para empezar a girar, para un cambio de dirección. Después tenemos el tubo flexible metálico. Bueno, estas tuberías son fabricadas en acero y pasan por un recubrimiento galvanizado. Son muy utilizados en los lugares donde un tubo rígido no puede ser utilizado por múltiples maneras, o los espacios son muy limitados, por alguna cuestión no se pueden utilizar los otros tubos rígidos, pues hay que utilizar este tipo de tubos para que no queden los cables desprotegidos, ¿no? Entonces, sobre todo ya cuando estás haciendo un trabajo que no es como para una casa habitación, sino ya a un nivel más industrial, en hospitales, hoteles, en una empresa, una fábrica, pues hay que cuidar todos esos aspectos, ¿verdad? También es muy importante que nunca jamás dejes los cables de datos cerca de las ductos o de las ducterías de corriente eléctrica. Siempre hay que guardar distancias. Eso seguramente lo vamos a ver más adelante, la distancia que debemos de guardar para pues para protegernos de que nos generen campos magnéticos y de alguna manera nos dañen el cómo se ven nuestras cámaras. Pero bueno, eso es como un pequeño paréntesis. Bien, ese tipo de tubos flexibles lo usamos cuando no podemos usar lo que son los tubos rígidos. También tenemos el tubo flexible pero de plástico. Es muy común verlo en las instalaciones eléctricas cuando van sobre pared. Nosotros también podemos en ocasiones meterlo sobre pared o sobre muros de tabla roca, y podemos utilizar este mismo tipo de tubos para poder guiar nuestros cables UTP principalmente. Ya hoy en día se utiliza mucho el UTP, casi el cable coaxial, por lo que vimos en sesiones anteriores, ya casi no se está utilizando, que es el más costoso principalmente. Bueno, tenemos este tubo que es similar al tubo flexible metálico, nada más que está recubierto de un material aislante que es de termoplástico. Cuando va a quedar expuesto a la intemperie podemos utilizar este tipo de tubo. ¿Por qué? Porque este plástico, este forro que trae adicional, nos va a ayudar a protegerlo de la intemperie. Dice, este acabado final lo hace sólidamente hermético, más resistente, y sigue siendo flexible además, que es lo importante. Aquí tenemos una tabla que nos va a marcar las capacidades para pasar cables en las tuberías, ¿sí? En este tipo de tuberías que vimos. Por ejemplo, la tubería de media en lo que es voz y datos, en este caso, o video, que al final de cuentas son datos, son imágenes. Entonces no usamos lo que es la ductería de media, ¿sí? Siempre vamos a utilizar de 3/4 hacia arriba. Eso es lo que por norma nos lo dicen, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que dejar el 40% de ocupación de la sección o de la tubería, ¿sí? Bien, entonces si yo utilizo cable de 3/4, una tubería de 3/4, y utilizo un cable categoría 5E calibre .2, me dice que yo puedo pasar por ahí hasta 5 cables. Pero ¿qué pasa si yo utilizo, por ejemplo, un cable categoría 6 de
calibre .35. Bueno, me dice que solamente puedo trasladar por ese medio solamente 2 cables, ¿sale? Entonces va a depender mucho el tipo de cable que estés utilizando. Aquí si yo utilizo en un tubo de 1 pulgada, yo casi siempre en nuestras instalaciones manejamos este es el que yo casi siempre utilizo como normativo, ¿sí? Por el tipo de cable que yo utilizo, que es categoría 6, e inclusive si fuera categoría 5, pues utilizo porque voy a estar como que un poquito sobrado con respecto a la categoría, categoría 5, ¿verdad? Alcanzo a manejarlo muy bien esta parte. Este es el que yo casi siempre estoy utilizando. Si yo tengo una tubería de 1/4, puedo meter hasta 7 cables, ¿sale? Estos son los que más utilizo, estos dos, pero principalmente es este, ¿sale? Entonces aquí te dejo yo esta tablita para que tú siempre la tengas en cuenta y sepas por normativa cuántos cables debes de meter. Aunque claro está que puedes meter más, pues sí puedes meter más. De que va a funcionar, tal vez va a funcionar muy bien, pero por algo existen las normas, ¿sí? Por algo se hicieron. Entonces si están es por algo y hay que respetarlas lo más que te puedas asemejar siempre a las normas. Eso sería lo ideal, ¿sí? Tratar de seguir siempre las normas y las políticas de calidad y de todas las normas que hay para que tú puedas brindar un buen servicio. Por algo están y hay que respetarlas y seguirlas. Bien, vamos a ver lo que son las canaletas de PVC. Y bueno, por lo regular estas yo creo que casi todo el mundo las conocemos, las hemos visto en alguna parte. Y es canaleta blanca, es de material de PVC, también es autoextinguible. En este caso no trae división, es muy utilizada para la colocación de cableado eléctrico y de datos. Es utilizada en interiores, ayuda a tener una mejor estética en las instalaciones. No cuenta con divisiones y dependiendo de sus medidas es la cantidad de cables que se pueden introducir. Así es también, ¿sale? Entonces en este caso esta no tiene divisiones, la que sigue pues es ya con división. ¿Por qué? Porque aquí podemos observar que en esta canaleta trae una división y es de 2 vías de PVC, igual autoextinguible, permite meter varios cables de una manera mucho más ordenada, pues sus divisiones permiten la organización de los mismos cables, ¿sale? Entonces aquí podemos ver la división. Canaleta de media caña. Esta es utilizada en los pisos o en los zoclos para instalaciones eléctricas, tanto en piso o en zoclo, o de datos también. Su diseño tipo media caña brinda seguridad y resistencia, así como comodidad. En ocasiones hay veces que hay que atravesar por el piso y no nos queda otra opción más que esa. Y pues este es el tipo de canaleta que podemos utilizar. ¿Por qué? Porque queda como un tipo tope. Entonces pues no se tropezan tan fácilmente las personas. Y si la llegan a pisar por la forma que tiene, no digo que no se va a romper, pero pues es más resistente que si yo pusiera una de estas. Por ejemplo, esta la pisas y se truena. Y esta, por la forma que tiene, pues va a ser mucho, pero bastante más resistente, que aguanta a veces hasta las pisadas. Y también va a depender porque existen de PVC y también existen otras que son de aluminio, que todavía son mucho más resistentes. Después tenemos lo que es el esquinero exterior blanco. Todo esto que estamos viendo es este tipo de canaletas. Yo solamente recomiendo ponerlas en el interior, es decir, que no estén a la intemperie. Estas canaletas yo las he visto que las ponen a la intemperie, y con el tiempo, con el sol y todo eso, se hacen amarillas, se empiezan a tostar y se hacen quebradizas. Entonces estas
son utilizadas solamente para el interior. Bueno, tenemos el esquinero exterior blanco, y este tipo de pieza es utilizada en las esquinas para darle continuidad a la colocación de la canaleta, cuidando la estética tanto del inmueble como la instalación. Recordemos que todo esto es para darle una mejor estética a lo que son nuestras instalaciones, aunque hay gente que a veces dice, no sabes qué, a mí nada más ponme mi cable con puras grapas, y bueno, pues ni hablar, no quieren pagar el costo adicional de la canaleta, no les importa que a lo mejor no se vea igual de bien que como cuando hay canaleta. Entonces pues como dicen por ahí, al cliente lo que pida, ¿verdad? Bueno, nuestra obligación es recomendarlo y ellos deciden. Bien, tenemos lo que es el esquinero interior blanco, que al igual que el otro, este tipo de pieza es utilizado en las esquinas que giran de manera interna en los muros. Permite darle una continuidad a la colocación de la canaleta, cuidando la estética igual del inmueble. Después tenemos este accesorio que es en forma de T, y bueno, este sirve para colocarlo en aquellas partes donde debe de haber continuidad sobre el trayecto que traemos, además de dar un giro perpendicular con respecto al trayecto que ya traemos, para hacer como un tipo divisor. Digamos que aquí tenemos que venimos con 3 cables, por decirlo de alguna manera, 1, 2, 3, por acá vamos a continuar con 2 y aquí vamos a dejar el otro para acá. Bueno, esto yo creo que es muy entendible, hasta sin haberlo explicado, creo que nada más con ver la pieza sabemos de qué se trata. Bueno, permite continuar con un trayecto al mismo tiempo que se realiza una derivación de manera perpendicular, y es muy utilizada en las instalaciones. Después tenemos la sección en L, que permite girar un trayecto a 90 grados de tal forma que se le dé continuidad a la misma sin tener que dejar cortes que estéticamente a veces se ven mal, y también es utilizado bastante en las instalaciones con canaleta. Después tenemos lo que viene siendo la tapa final. Cuando ya termina el trayecto de la canaleta y si no hay algún registro ni nada, pues a veces también podemos utilizar este tipo de tapas. Permite darle una terminación a la canaleta cuando esta llega a algún registro, cuando no llega a algún registro, perdón, de tal forma que la estética sea agradable a la vista y bueno, como hemos dicho, da un acabado profesional. La pieza unión, cuando tenemos un trayecto, las canaletas existen de varias medidas, de 2 metros, 2.50 hasta de 3 metros, dependiendo la marca también. Y bueno, a veces en un trayecto con una sola canaleta no llegamos, perdón, y es necesario colocar otra canaleta. Entonces esas uniones, si no le ponemos este tipo de pieza, pues a veces se ven un poquito feas, ¿verdad? Pero bueno, contamos con este aditamento para evitar eso, ¿sí? Como dice aquí, permite darle continuidad a la canaleta sin que se vea una unión mal cortada. Es muy utilizada y pues en muchas ocasiones los tramos son, como decíamos, demasiado largos y no es posible cubrirlos con un solo tramo. Ok, aquí tenemos algunas capacidades de canaleta para el cable UTP. Tenemos una canaleta de 13 por 7 milímetros y pues en ese tipo de canaleta solamente nos permite meter un solo cable UTP. En una canaleta de 10 por 10 milímetros podemos meter 2 cables, en una de 20 por 12 3 cables, y así podemos ver en esta tabla las diferentes capacidades según el tamaño de canaleta. Capacidades para el cable UTP. Si te fijas aquí, a diferencia de los tubos, no nos dicen de qué tipo de categoría, simplemente nos dicen cable UTP. Entonces no hay tanto problema con saber qué tipo de categoría. Independientemente de la categoría, es lo mismo para las canaletas. Ok, después tenemos las rejillas, o también conocidas como charolas. Bueno, son muy utilizadas hoy en día para la conducción tanto de cable eléctrico como de datos.
Regularmente estas se encuentran hechas de acero inoxidable, pero hay que considerar siempre las especificaciones técnicas según el uso que se pretenda dar y el lugar donde se van a instalar. Existen varias medidas y capacidades en todas las, tanto en canaletas, en ductos, en rejillas, en todo este tipo de material. Siempre es importante utilizar y ver las especificaciones técnicas del fabricante, así como saber dónde lo vamos a colocar, qué cosas hay en el ambiente. Hay algunas empresas que manejan ciertos líquidos, ciertos gases que pueden ser corrosivos, que pueden ser muy flamables, no sé, o sea, y hay que considerar todos esos aspectos, porque por ahí la otra vez estaba leyendo un artículo precisamente de este tipo de rejillas. Creo que era la marca Charofil la que lo estaba publicando, y hablaba precisamente de eso, que creo que por ahí en un proyecto bastante grande pusieron unas charolas, pero creo que no eran para uso exterior o algo así. Ya no recuerdo bien cómo estaba el asunto. El chiste es de que no consideraron ciertas especificaciones técnicas, pusieron un tipo de charola que no era el apropiado para esa zona, para esas condiciones, y dañó todo el cableado eléctrico, ¿sí? Provocó o propició que todo el cableado eléctrico se dañara. Entonces, cables de ¿cómo se le llama? De corriente, cables de corriente, pero de máxima capacidad, esos se me fue ahorita el nombre, de alta tensión. Imagínate, son carísimos por la cantidad de cobre que manejan. Entonces, a veces puedes perder muchísimo dinero por no contemplar todos esos aspectos. Es bien importante que siempre consideres las especificaciones técnicas del fabricante, así como las condiciones donde va a ser implementado. Bien, bueno, era como paréntesis. Después, aquí tenemos algunas capacidades para una rejilla con una altura de 54 milímetros. Hay de muchas medidas. También el fabricante te va a dar por ahí este tipo de información en sus especificaciones técnicas. Y bueno, como dice aquí, hay varias medidas y dependiendo de esto es la capacidad. Nosotros estamos presentando aquí la que es de 54 milímetros de altura, y el ancho, según el ancho, va a ser la cantidad de cables UTP que podemos manejar. En este caso estamos manejándolo con un cable de 6.1 milímetros. Bien, si yo en mi charola de altura de 54 milímetros uso una charola con un ancho de 100 milímetros, quiere decir que puedo meter hasta 53 cables de UTP por esa charola sin problema. Los 150 milímetros puedo meter hasta 80 cables, en 200 milímetros 107 cables y así sucesivamente. Aquí vemos la tabla. También los colgantes, o lo que vienen siendo, se le llaman bueno, no son peras, sino simplemente cómo vamos a fijar o a colgar esas charolas, dónde van a quedar. También es importante tomarlo en cuenta por el peso. Si no es lo mismo que pongas en tu charola, lo voy a regresar aquí un poquito, a que pongas por ejemplo aquí un sujetador, ¿sí? Y otro hasta acá, hasta el otro extremo, ¿sí? No te va a dar la misma resistencia que si tú pones aquí un tercero o un cuarto, ¿verdad? Entonces también esto es muy importante tomarlo en cuenta. También hay algunos que se fijan a la pared, y simplemente hay otros que le llamamos como tipo columpios, ¿sí? Que van con unos espárragos, unos barrenos desde los montenes, y aquí le ponemos lo que viene siendo de tal forma que formen un columpio con unos espárragos, y aquí ahora sí ponemos la charola, ¿sale? Entonces a lo mejor hay que poner 3 columpios, 4, no sé, dependiendo las capacidades. Eso también te lo da
el fabricante te da esas especificaciones, esas medidas, ¿sale? Y bueno, eso sería todo en esto de lo que son ductos, canaletas, las maneras en cómo podemos proteger el cable y llevarlo, ¿verdad?, de un lado hacia el otro. Entonces es bien importante siempre seguir las especificaciones técnicas del fabricante y tomar en cuenta las consideraciones donde se va a instalar. A lo mejor hago mucho hincapié en eso, pero ya cuando estamos hablando de proyectos grandes, sí hay que tomarlo muy en serio esto. Bien, eso sería todo y nos vemos en el siguiente video.